Señores, buenas tardes a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Gracias, obviamente, a nuestro invitado especial, Rafael Vila, directamente desde España, y siempre con el soporte también de Daniela Ayo y de Leandro Pasos, también de Brasil, y María José Solina, que nos da todo el soporte de Delta y Cirona. También agradecer la invitación que le hicimos al doctor Daniel Schweitzer para que nos acompañe en el día de hoy. Nuestro anfitrión, Daniel Sousa, está obviamente con responsabilidades de compañía, no nos ha podido acompañar en este minuto. Sin embargo, sabemos que siempre está aquí de cuerpo presente y con mucha energía, con mucha vibra. Aprovecho, obviamente, la oportunidad para agradecer a Rafael Vila. Tuvimos la oportunidad de compartir con él el año pasado acá en Chile para el lanzamiento de Prime Scam y justamente para celebrar los 10 años de nuestro distribuidor Ciromax en Chile. Y ahora nuevamente tenemos la oportunidad que Rafael comparta con nosotros mucho de su experiencia y de su conocimiento con respecto a lo que es la tecnología CAD/CAM y el uso directo con CEREC. Bueno, la performance hoy día de Rafael va a estar fundamentalmente dirigido a lo que es diseño de sonrisa, el uso de la tecnología con impresión 3D y obviamente todos los avances que puede lograr con CEREC. Por su parte, del punto de vista formativo, Rafael tiene la gran ventaja que tiene la especialidad de implantología y prostodoncia, y también el director sanitario de las clínicas, corrígeme si se llaman Sonriures, creo que se pronuncia de esa manera, y también ha sido gran cofundador dental de la Academia Dental Digital. Tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Valencia, donde se tituló de licenciado en odontología y también ha desarrollado estudios en máster de ortodoncia y también maestría de implantes y prótesis sobre implantes. Desde algún tiempo nos acompaña como trainer de Spray Cirona de CEREC y también ha sido director del máster de odontología digital del IBIO. Obviamente mucha colaboración también ha desarrollado Rafael como docente de la Universidad Complutense, el Instituto Estomatológico Toscano de la Universidad de Valencia, y también ha sido gran referente y ponente internacional y autor de distintas publicaciones. Por lo tanto, hoy día tenemos obviamente un tremendo amigo, un tremendo profesional que nos acompaña y que obviamente vamos a disfrutar gratamente de este tiempo. Así que Rafael, bienvenido nuevamente a Latinoamérica, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que son casi las 10 de la noche en España, así que obviamente vamos a tener la oportunidad de compartir contigo. Solamente 2 mensajes para la audiencia. Si ustedes quieren obviamente conversar y hacer un chat social, ocupe tal cual el chat y las preguntas técnicas vaya por el question and answer o preguntas y respuestas, y al final de la ponencia las vamos obviamente a contestar. Así que, Rafael, nuevamente bienvenido y adelante con tu presentación y que nos sea de mucho beneficio para todos. De acuerdo, pues muchísimas gracias por las palabras, Marcelo, y gracias a todos por la invitación y por vuestra amable acogida. Es siempre un placer compartir con todos vosotros, pues eso, lo que hemos dicho antes, lo que es el día a día de una consulta real, como la que cualquiera de nosotros puede tener. Y bueno, pues eso es lo que queremos compartir, la manera de integrar el flujo digital para que sea lo más predecible posible, ¿no? Y cómo eso es más posible aún, si cabe, desde que tenemos la posibilidad de exportar archivos STL y poder bueno, incorporar como fichaje en el equipo también la impresión 3D, ¿no? Incorporarla en el flujo de trabajo. Si acaso era la pieza que nos podía llegar a faltar y que hace que todavía podamos ser más predecibles si cabe, ¿no? Yo, bueno, pues ya digo, como una clínica que realiza un día a día, como el que puede realizar cualquiera, lo que pretendemos ser es eficientes y ser predecibles y que nuestros pacientes nos vuelvan a elegir, ¿no? Y que nos vuelvan a elegir porque tenemos la mejor tecnología, el mejor flujo digital que existe a día de hoy, que no se limita a cambiar una silicona por una silicona más cara, para poder comunicarnos con el laboratorio, que también lo hacemos cuando es necesario, porque todos cortamos el flujo digital en algún punto, porque realmente para eso también están los profesionales de la prótesis, nuestros compañeros, los técnicos de laboratorio, que son fundamentales, desde luego, pero que si nos permite algo CEREC es realizar, digamos, odontología conservadora, pero con cerámica, ¿de acuerdo? Con cerámica, con materiales cerámicos, con materiales vítreos, con materiales híbridos, o quien le gusta fresar bloques, pues con bloques de composite también, pero nos abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y eso es lo que yo quiero trasladar hoy, y con vuestro permiso, tras esta introducción, voy a compartir mi presentación.
Bueno, pues allá vamos. Diseño de sonrisas, impresión 3D y CEREC. Realmente son piezas que encajan estupendamente bien y que, como decíamos antes, con el ánimo de ser predecibles y ser eficientes, ¿no? Bueno, pues siempre me gusta empezar la presentación con Rafa, un... no sé si soy yo o, o alguien ve la pantalla de Rafa. No, no la está Oh, compartiendo. y sí, usted tiene que activar tu pantalla o share screen. Compartir la pantalla. Creía que lo había hecho ya, perdón. Ahora estoy. Ahora sí. Ahí sí. Disculpen. Vale. Se ve que se fue. Vale, estupendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, de acuerdo. Lo que pasa es que ahora tengo a todos en el centro. Los minimizo. Ahí. Fenomenal. Bueno, pues como decía, encajan perfectamente todas estas piezas que son, bueno, hemos estado elaborando diseños de sonrisa en 2D, tratando de ser lo más predecibles posibles para comunicación con el laboratorio, para comunicación con el paciente, para estudio y profundización del caso. Pero cuando realmente se nos abre más posibilidades es cuando tenemos la opción de trasladar este estudio a un estudio en 3D, a una simulación en 3D y que incluso podemos llegar a imprimir, ¿no? Todo esto desde que podemos hacer la exportación en STL y disponemos de impresoras 3D en el consultorio. A mí lo que me gusta es empezar la presentación hablando de personas, que al final es para lo que nosotros nos dirigimos. Siempre decimos que nosotros no salvamos vidas, desde luego esto es algo muy importante que hacen otro tipo de profesionales, pero no es pretencioso decir que sí mejoramos vidas y que sí mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Al final de la presentación hablaremos de cómo José Miguel le cambió esa expresión y esa sonrisa y cómo mejoró su autoestima gracias a la odontología digital, a la impresión 3D y al diseño con software CAD. Bueno, pues toda esta tecnología es la que no tiene ningún sentido si no es para ayudar a nuestros pacientes y para que nosotros seamos más predecibles y más eficientes. Lo que ocurre es que toda esta tecnología en un primer momento bueno, pues nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga una vez estamos fuera de ella, a adquirir el aprendizaje de nuevos flujos de trabajo para desarrollar nuestra actividad profesional de una forma diferente a conforme lo veníamos haciendo, ¿no? Y a todos nos ha pasado tener unas curvas de entusiasmo bastante pronunciadas que afortunadamente a día de hoy son mucho más suaves que cuando nosotros adquirimos la tecnología hace ya más de 8 años, que incorporamos CBCT y CEREC a la vez en nuestro consultorio. Digamos que todo es mucho más user-friendly a día de hoy. Y además de que, bueno, también es lo que nos ha tocado vivir en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Estamos familiarizándonos con la inteligencia artificial, los coches autoconducidos, el reconocimiento facial, los drones, las videoconferencias grupales o incluso estas reuniones virtuales a través de plataformas como Zoom. Y bueno, y todo ello, pues como decíamos antes, si nos lleva a algún lugar es a que realmente, bueno, todas las fases de la restauración se ven beneficiadas, pero sobre todo, en la que nos queremos centrar es en la planificación. Planificar siempre es lo que hacemos a priori, con la tranquilidad de nuestro despacho, con la tranquilidad de nuestro ordenador y antes de meternos con el caso en profundidad, ya sabemos qué va a ocurrir, ya sabemos que vamos a ser predecibles gracias a todo este manejo que hacemos de la tecnología. Cuando vamos a hacer estética, lo primero que tenemos que saber es qué significa estética. Si vamos a la etimología griega, pues la estética es la percepción de las cosas, ¿no? Así que realmente es la percepción a través de los sentidos, de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la realidad nosotros debemos de manejarla y hacer que nuestras prótesis se perciban como lo más naturales posibles o lo más estéticas posibles a los ojos de los pacientes, ¿no? Bueno, la estética además es algo muy subjetivo. El desierto, como el desierto de Atacama, puede ser perfectamente estético
y puede ser realmente bello, ¿no? Depende muchas veces de los ojos con los que lo miremos. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros abordamos un caso estético, debemos de conocer, saber que va a ser la cara la que va a dirigir todo el tratamiento. Va a ser ese estudio de las proporciones faciales, de los tercios, de las líneas de referencia y demás, que nos va a guiar durante todo el procedimiento, ¿no? Debemos de ser conscientes de que nuestros dientes van a estar en un entorno en el que van a influir y van a participar, por supuesto, los labios, de acuerdo, y su movilidad, sus dimensiones, y debemos de conocer la magnitud en la que se deben expresar y cuáles son los rangos adecuados a tal efecto para tomar nuestras decisiones restauradoras y quirúrgicas, o restauradoras y quirúrgicas y ortodónticas adecuadas, ¿no? Debemos de saber, una vez más, las líneas de referencia, cómo deben ser, qué discrepancias pueden llegar a admitir y si deben de ser paralelas. Debemos de saber, además, que que el conjunto de nuestros dientes debe de correr paralelo al labio inferior. Debemos de saber cuál es el ancho, la proporción de nuestro central, y debemos de saber que este central debe ser dominante en la sonrisa. Bueno, donde debemos de colocar, porque son decisiones que nosotros vamos a tomar. Si algo tiene la odontología digital y tiene la planificación, es que nosotros somos quienes vamos tomando las decisiones. Decisiones que antes de incorporar toda esta tecnología y nos dedicábamos simplemente a trasladar para que alguien las tomara por nosotros, y sí que nosotros las podíamos supervisar y tener conocimiento, pero realmente el conocimiento profundo se adquiere cuando eres tú quien ha de tomar cada una de estas decisiones, de saber exactamente dónde ponemos cada borde incisal o cada cenit, ¿no? En función de si es hombre, si es mujer, qué proporción va a tener el incisivo lateral respecto del incisivo central, etc. Cómo va a ser nuestro patrón gingival, si va a ser más sinuoso, si va a ser más recto, si va a ser más festoneado o menos, saber que nunca el incisivo lateral idealmente debe superar el cenit de los centrales y de los caninos, y a su vez el incisivo central debe estar nivelado o descendido respecto del canino también. Que los puntos de contacto también idealmente van a seguir el contorno del labio inferior, o que las troneras incisales se irán abriendo desde mesial hasta distal. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son aspectos que al final son detalles que van a ir marcando la diferencia en el caso, para no hacer esas fichas de dominó, esas teclas de piano, esos chiclets famosos, ¿no? Porque lo que queremos hacer es ser lo más naturales posible. Hacer que los ejes de nuestros dientes siempre vayan mirando hacia la línea media y que los cenits se puedan ir ubicando más a distal, cuanto más a distal esté el diente posicionado dentro de la arcada. Que deberemos evitar los pasillos bucales estrechos y que la simetría deberá ser mayor cuanto más cerca de la línea media estemos. Por tanto, una de las maneras de empezar a diseñar sonrisas era como lo hacíamos cuando era en 2 dimensiones. En esta misma paciente, en la que hemos estado viendo las generalidades y todos estos parámetros estéticos que todos más o menos debemos manejar y debemos conocer cuando abordamos este tipo de casos, lo que vemos es que es esta paciente que viene demandándonos unas carillas del sector anterior, como muchos de estos pacientes, y perdonadme que me sonría porque cuando vemos que hay un colapso de la guía anterior y hay una propulsión, por tanto, de la mandíbula y hay una anterorrotación, sabemos que el caso deja de ser puramente estético y vamos a tener que realizar también un manejo funcional del mismo. Aquí lo que vemos es que hay una pérdida de dimensión vertical y lo sabemos por las comisuras labiales, lo sabemos por la nula exposición del incisivo central en reposo, que sabemos que es una fotografía de gran relevancia y es muy importante, porque además da un aspecto de envejecido el mostrar únicamente los incisivos inferiores. Y a su vez lo que estamos viendo es que hay unas discromías, hay unos cambios de color, hay un desgaste de los bordes incisales y además está habiendo también una disarmonía del plano oclusal y de las curvas de la paciente. Lo que corroboramos también en las fotografías de perfil y en la fotografía intraoral, como se ve.
Bueno, la foto a 12 horas, también vemos el ligero incluso apiñamiento que tenemos, y en las fotos oclusales se confirma el desgaste y las abrasiones de la paciente. Y aquí se confirma una vez más el colapso de la guía anterior del que veníamos hablando. Y como los dientes, los incisivos centrales incluso son más anchos que largos, ¿no? Tenemos una relación inversa. Fotos laterales y empezamos a trazar nuestras líneas del diseño del Digital Smile Design, ¿de acuerdo? Pasamos a la fotografía, a las imágenes intraorales, trazando nuestras proporciones, nuestras líneas, nuestras mediciones. Y aquí lo que hacemos es que empezamos a trazar toda una serie de líneas de referencia para poder trasladar toda esta simulación y toda esta planificación a través de un software determinado que vamos a ver a continuación para poder realizar un diseño en un software en 3 dimensiones. Bueno, con las mismas imágenes de la paciente que teníamos, lo que hacemos es una simulación bastante somera de lo que se podría llegar a conseguir, pero al menos lo que estamos empezando a ver es que lo que queremos obtener es que la paciente también muestre los incisivos superiores en reposo. Foto 12 horas, foto oclusal, y el resumen del caso sería este, como se ve aquí. Vemos cómo coinciden todas las líneas del estudio y cómo hemos pasado de una situación que es en la que incluso en una exposición bastante gengiva, de encía, más de la que nos gustaría, a un mock-up que hemos realizado a través de una superposición de softwares. ¿De acuerdo? Hemos superpuesto nuestro diseño de sonrisas digital en 2 dimensiones sobre un software de diseño en 3 dimensiones. Y gracias a esto hemos podido obtener unos modelos de resina impresos que hemos llevado a la boca de la paciente mediante un mock-up. ¿De acuerdo? Para poder evaluar si el aumento de dimensión vertical que estamos realizando es el adecuado, si las proporciones de nuestros dientes y de nuestro estudio que hemos realizado con todos los parámetros de estética que hemos estado viendo con anterioridad, se cumplían de manera fehaciente en esta paciente. Y todo ello, pues un poco gracias a esta impresión 3D. Pero esto es simplemente una de las maneras que tenemos de hacerlo, ¿no? Bueno, aquí lo vemos en detalle, intraoral, el mock-up, que luego también vamos a utilizar para realizar el tratamiento en una única visita en cada una de las arcadas mediante CEREC en la consulta. Una vez más, la imagen. Y como hemos visto que era un caso funcional, hemos tomado con laminillas de Long nuestra relación interarcada para poder confeccionar dicho encerado, ¿de acuerdo? Porque hemos quedado que si había un colapso de la guía anterior, lo que queríamos era reposicionar en una posición superior, medial y central, bueno, pues nuestra mandíbula que se había propulsado en sentido anterior. Y esto es lo que nos permite, esta simulación que nos hace el articulador virtual de CEREC, nos permite mostrarle a la paciente el patrón destructivo horizontal masticatorio que nos trae y que nos hace que sea realmente difícil, que sea imposible acceder a los deseos que ella tiene de realizar un tratamiento puramente estético, y la paciente puede entender perfectamente que todos estos desgastes se deben a un problema funcional que también debemos de tratar y debemos rehabilitar al menos completamente una de las 2 arcadas, si no las 2. Muy bien, pues si seguimos avanzando en el flujo digital, lo que vemos es que gracias a la tecnología de que disponemos, gracias a CEREC, bueno, pues nuestros encerados diagnósticos pues nos ayudan a realizar estas rehabilitaciones, digamos, totales, ¿no? Entonces, nosotros seguimos la técnica de 3 pasos de la doctora Bailati. Siempre vamos a realizar un encerado sin tener en consideración el antagonista de la arcada superior, de las caras vestibulares. Y una vez tenemos esto encerado, lo llevamos al articulador y levantamos la dimensión vertical para tener una sobremordida de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces lo que vemos es que en ese momento vamos a valorar si a nivel posterior
vamos a encerar únicamente las caras oclusales de la arcada superior o vamos a necesitar repartir dicho aumento de dimensión vertical también en la arcada inferior. Una vez tenemos realizado este segundo paso, lo que vamos a valorar es si el encerado de la cara palatina de los dientes anteriores superiores y, a su vez, si es suficiente para encontrar una guía anterior o si también vamos a deber de encerar la cara vestibular de los dientes anteroinferiores. Bueno, como en este caso de aquí, que es un varón joven de unos 30 años, que nos viene con unas restauraciones ceramometálicas bastante deficientes, como las que vemos aquí a continuación, bueno, de manera intraoral, además de que tenemos un problema periodontal serio en la arcada inferior, pero que esto de momento no nos incumbe. Y realizamos nuestro encerado con las líneas de referencia, perdón, nuestro estudio digital de la sonrisa, con todas las líneas de referencia, incluyendo el labio, ¿no? Trazamos también el labio para valorar bueno, pues todos los aspectos que hemos estado considerando en el primer apartado de esta presentación, que es esas dimensiones, sabiendo que no únicamente vamos a hacer dientes, sino que vamos a hacer unos dientes que se tienen que integrar en el entorno facial. Bueno, pues aquí estamos tomando en consideración toda una serie de referencias para valorar qué sería estético y para valorar que si realmente vas a poder acceder a todas estas demandas estéticas del caso, ¿no? A través de nuestras preparaciones y de nuestras restauraciones. Bueno, una vez retiramos todas esas restauraciones, lo que vemos son estos muñones y vemos estos desniveles en el patrón gingival. Y lo que hacemos es que intentamos trasladar todo este encerado diagnóstico, reproducirlo en nuestro diseño, en CEREC, ¿de acuerdo? Y tanto en los provisionales como en la restauración definitiva de disilicato de litio, de EMAX, que vamos a texturizar y que vamos a maquillar. Vemos cómo hemos cambiado de unos muñones que eran, bueno, con unos pernos muñones colados a unos postes de fibra de vidrio y hemos realizado un tallado en técnica Bob que nos ha permitido nivelar esos márgenes gingivales, sobre todo prestar atención al margen del diente 1-3, cómo hemos conseguido nivelar todo ese patrón gingival y cómo están todos esos dientes ya preparados y listos para recibir las cementaciones adhesivas. Bueno, pues este sería el aspecto final del caso. Además, esto ya es una foto al cabo de 3 años. Si tiene algo bueno la técnica BOP, la técnica BOPT, es que con el paso del tiempo, en lugar de ver cómo la relación de nuestras restauraciones con la encía empeora, es todo lo contrario. Vamos viendo cómo va mejorando cada año, ¿no? Bueno, pues este sería el inicio del caso y este sería cómo lo finalizamos. Como digo, al cabo de 3 años, cómo intentamos descruzar. Con el aumento de dimensión vertical, lo que hacemos también es intentar descruzar incluso a nivel del diente 2-2, que veis que no nos lo ponía nada fácil este antagonista, ese diente 3-3. Y lo que me gustaría que vierais es cómo ha cambiado, sobre todo a nivel de la encía, cómo gracias a nuestras restauraciones y a la manera de prepararlas, podemos mejorar los patrones gingivales, cómo podemos nivelarlas, cómo podemos mejorar esos punteados en piel de naranja, incluso podemos llegar a mejorar los biotipos. Y eso vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, pues este sería el caso y la texturización, como digo, al cabo de 3 años. Y todo ello, pues gracias a la técnica BOPT, que vamos a proceder a explicarla, ¿no? En cierta manera, y cómo la trasladamos al mundo de CEREC, al mundo chairside. Bueno, yo agradezco, yo siempre muestro esta diapositiva que se la he robado literalmente al doctor Luciano Badanelli, que desde aquí siempre lo nombro y siempre le agradezco que haya sido tan generoso de compartirla y de permitir que la explique, porque realmente la técnica BOPT, todo el mundo habla de que es una técnica de tallado vertical, y es verdad, porque no hay línea de terminación horizontal, pero yo siempre hablo también de la olvidada horizontalidad de la técnica BOPT, ¿no? De cómo en esta imagen, desde una visión oclusal, se ve perfectamente cómo si reducimos la dimensión vestibulopalatina del incisivo en este caso, o del diente, lo que estamos haciendo es, y mantenemos ese espacio con nuestro provisional, dejamos que por debajo del provisional
haya un coágulo. Este coágulo, al cabo de las 6 semanas, en lo que se va a transformar es en lo que no puede ser de otra manera, pues en encía, y por tanto va a haber una mejora del biotipo gingival. Y la diapositiva de la derecha la atribuyo, y de esto no estoy seguro, a Antonello Di Felice, y aquí lo que se ve, y nos va muy bien, es cómo se hace la técnica BOP, la técnica BOPT, pero sobre modelo de escayola. Y esto nosotros después lo debemos de trasladar, lo debemos de traducir al mundo digital. Bueno, en un primer momento lo que hacen es trazar una línea negra, que es, digamos, la impronta de la encía. Los técnicos en el laboratorio, una vez han registrado esta línea negra sobre el muñón, retiran con una pieza de mano esta encía de escayola y lo que hacen es trazar una línea roja que sería hasta dónde, una vez abierto el surco, hasta dónde ha captado la silicona. ¿De acuerdo? Entonces trazarían esa línea roja. Y la línea azul, que es la realmente importante, es la que está a 0,5 milímetros por debajo del margen gingival, que es donde va a cerrar el provisional. ¿De acuerdo? Para que por debajo del mismo se genere cuanta más encía mejor. Y vamos a ver esto cómo lo trasladamos y cómo lo traducimos al mundo digital. Bueno, todo el mundo en un primer momento, la inquietud que tiene cuando explicamos técnica BOPT es la cantidad de sangrado que se puede llegar a producir. Esto es un vídeo del microscopio con el que detallamos siempre, ¿de acuerdo? Y lo que veis es que intentamos ser muy... Bueno, pues dentro de lo invasiva, que es la técnica, pues utilizar lanzas de grano grueso y que sean lo más finas posible en cuanto a diámetro. Vale, una vez que hemos tallado a nivel subgingival, en la misma visita, lo que hacemos es que empezamos a marcar nuestras líneas. Con nuestra línea negra, en este caso, como no tenemos modelo de escayola, lo que hacemos es que la marcamos directamente sobre el provisional. Y lo que estamos marcando aquí, efectivamente, en este momento es dónde tenemos el margen. ¿Para qué? Para que una vez extraigamos nuestros provisionales, lo que vamos a retirar es todo aquello que exceda más de 0,5 a 1 milímetro de ese margen gingival. Bueno, pues ese caso es este de aquí, perdonad por la imagen, también le hicimos un DSD, fijaros el estado tan lamentable de las encías, parecía bastante imposible que se pudiera recuperar la salud gingival, obviamente hubo una fase periodontal también, no únicamente una fase restauradora, ¿de acuerdo? Fijaros también en el diente 1-3, cómo tenía un gran desnivel y un gran crecimiento gingival, y no se hizo ningún tipo de resección, sino que únicamente hubo un manejo del tallado y de los provisionales, y el aspecto que conseguimos, gracias a esta técnica de tallado y a los provisionales que realizamos con CEREC, que habéis visto antes, es este punteado en piel de naranja, este aspecto de salud gingival. Bueno, pues sería como en este caso, que lo que os quiero mostrar es cómo preparamos los dientes para tomar la imagen por debajo del margen gingival. Nosotros realmente esa línea roja que hemos explicado antes, que se toman en el laboratorio, no nos interesa. Lo que nos interesa sería, pues la línea negra, que sería la de indicar por dónde tenemos el margen el margen gingival, ¿de acuerdo? Y luego nos interesaría también que nuestro escáner leyera al menos 0,5 a 1 milímetro por dentro de ese surco que hemos preparado, que hemos tallado también y que hemos dejado un espesor que queremos que en el futuro se convierta en encía. Y lo hacemos de esta forma. Captamos en el mismo día, controlando, también lo podemos hacer con hilos de retracción, como hemos visto en la imagen previa, o lo podemos hacer también con esponjas de colágeno, que me gusta a mí hacer últimamente para que haya un mayor ensanchamiento y para que se empape bien la sangre y no nos moleste a la hora de escanear. Bueno, pues este sería el provisional final en el caso de esta paciente. Bueno, en ocasiones, y hoy hemos tenido un debate muy interesante al respecto, porque yo hoy estaba defendiendo una posición quizás que es la contraria de la que defendí en este caso. En este caso me indican en muchas ocasiones que es un caso quirúrgico, ¿de acuerdo? Y realmente lo abordamos únicamente de manera restauradora. Y esto es así porque hicimos un manejo también de las expectativas de la paciente, que vemos que hay un crecimiento vertical exagerado del maxilar superior, con una exposición
gingival que va mucho más allá de los 2-3 milímetros que se consideran aceptables, como hemos visto en la primera parte de esta presentación, ¿de acuerdo? Y en las imágenes intraorales, pues lo que vemos también es toda una serie de cosas a mejorar, como las curvas de SPI, de Wilson de la paciente. Vemos unos desniveles gingivales, vemos una calidad del patrón gingival bastante mejorable también, y vemos también diferentes restauraciones que queremos armonizar y demás, como se comprueba también en la radiografía. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, hacemos un primer encerado diagnóstico, y ese encerado diagnóstico lo llevamos a la boca de la paciente y hacemos lo que denominamos en el mock-up. Y en el mock-up empezamos a ver cómo empieza a mejorar sustancialmente el caso, nos lo empieza a indicar el camino y nos dice que todavía podemos hacer algo más de aumento de dimensión vertical, que ya se ha producido algo de relajación de los tejidos periorales gracias a este aumento de dimensión vertical, que empiezan a armonizarse esas curvas y que empiezan a verse una armonía también entre las proporciones de los dientes, ¿no? A falta de que empecemos a trabajar también la relación dentogingival. Pero a mí lo que más me gusta de esta imagen de la izquierda ya no es que empiece a funcionar el mock-up, sino que la paciente empieza a percibir que esto empieza a estar dentro de sus expectativas. Empezamos a ver como un halo de esperanza cuando todavía ella no lo había tenido. Empieza a ver algo que a ella le empieza, que cubre, pues como digo, esas expectativas por las que acudió a la consulta para mejorar su situación. Bueno, aquí lo veis en detalle intraoral, como esas curvas que habíamos visto antes del mock-up, que eran totalmente irregulares, cómo se empiezan a armonizar y cómo hay un antes y un después en la mirada y en la expresión de la paciente, ¿no? Lo primero que le decimos sonríe, pues la típica imagen previa en la que le dices a la paciente que sonría y lo que hace realmente es emitir un gruñido, ¿no? Y en cambio ya cuando ya se ve con una cierta confianza, con un mock-up que todavía lo vamos a mejorar muchísimo más, como vais a poder ver, pues a la paciente esto empieza a gustarle. Bueno, pero hacemos un segundo que como veis ha pasado algo de tiempo, como veis empieza a acumular algo de sarro, que por supuesto limpiamos, como vais a ver a continuación, pero veis como a pesar de la higiene de la paciente, la calidad de los tejidos empieza a mejorar y cómo estamos empezando a armonizar con un provisional CAD-CAM, bueno, pues todas esas curvas que hemos dicho, todas las relaciones, incluso esa relación con la encía, incluso con el labio. Todo ello pues por un diseño que ya hemos realizado, en este caso con Hilda. Y el día de las preparaciones definitivas, el día que vamos a entregar esas restauraciones, lo que hacemos es que nos imprimimos los modelos en oclusión y los articulamos para poder ajustarnos también los puntos de contacto. Si os fijáis, lo que hicimos ya fue utilizar la variación incisal que nos da CEREC, una herramienta que es muy valiosa y que, bueno, también veréis cómo más adelante en la presentación cómo se puede realizar un manejo de las librerías que nos ofrece CEREC, pero ya realmente esta herramienta de variación incisal, que la tiene desde softwares bastante antiguos, desde versiones bastante antiguas, pues realmente ya nos ofrece una posibilidad de que incluso un caso como este, que nos obliga a utilizar un material monocromático, como es Emacs, pues gracias a la texturización nos da la posibilidad de darle a la paciente algo que se integra bastante bien en el entorno bucal. Como veis, el punteado en piel de naranja sigue mejorando. Como veis, el sarro lo hemos eliminado con otra fase periodontal que le hemos realizado a la paciente. Y como veis, el plano oclusal está perfectamente armonizado, ¿de acuerdo? Incluso hemos conseguido no superar el punto C del que habla la doctora Bailati y hemos conseguido darle un apoyo y una estabilidad a nivel anterior también. En esta imagen, lo que también podemos apreciar es cómo ese punteado en piel de naranja, pues como os decía antes, pues nos sigue mejorando, como vemos aquí, y como hay una correspondencia total entre lo que se diseña y lo que se obtiene. Esto es la predictibilidad eficiente o la eficiencia predecible de la que tanto le gusta hablar al doctor Povich. Bueno, esta sería la secuencia del caso, de dónde partimos, cómo mejoramos ya con el primer mock-up, cómo mejoramos aún más con el provisional CAD-CAM y cómo entregamos la restauración definitiva y hay una mejora bastante
bueno, pues bastante significativa del caso, ¿no? Bueno, aquí lo veis, una vez más, hay que mirar a los ojos de los pacientes. Si hay algo bueno que tienen las fotografías es que nos sirven para evaluarnos, para corregirnos, para valorar cómo lo hacíamos en un determinado momento, que no siempre lo hemos hecho peor en el pasado, e incluso para ver cómo van respondiendo esas expresiones de nuestros pacientes a estos tratamientos, ¿no? Parece una paradoja, pero un problema vertical, como se presentaba en este caso, se resuelve precisamente con un aumento de la dimensión vertical. Lógicamente, ¿esto es un ideal estético? Pues depende de para quién. Hemos quedado que la estética es una percepción de las cosas, por tanto, una percepción es algo realmente subjetivo. ¿Es ideal respecto de alguien que tiene otros condicionantes genéticos? Pues seguramente no, pero para el punto de partida de esta paciente es una mejora que, bueno, que sus ojos lo dicen todo. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso que realizamos? Pues no únicamente queremos trasladar nuestros encerados 2 dimensiones a la boca del paciente, sino que queremos realizar unos encerados ya que desde un primer momento sean encerados en 3D. Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Una de las maneras sería con algunos softwares que hay que no son a tal efecto, que los transformamos en dentales, incorporando una serie de librerías. A mí sí hay algo que me gusta del caso de esta paciente, es que, bueno, como veis, tiene una sonrisa gingival que se parece en cierta manera a la de la paciente anterior y que bueno, se le había planteado en otros consultorios el realizar toda una serie de restauraciones de las 2 arcadas, realizar gingivectomías, realizar osteoplastias y lo que nosotros vemos es que en el momento en que se hace un mínimo aumento de la dimensión vertical, siempre dirigido por el sector anterior, siempre dirigido por las proporciones de los incisivos y de la guía anterior, que queremos siempre dejar 1 milímetro tanto de sobremordida como de resalte, de overjet y de overbite. Lo que nos encontramos es que con unos simples tabletops de la arcada inferior podemos estabilizar y normalizar la curva de SPI que nos encontrábamos que estaba invertida y que únicamente deberemos de realizar algo de ortodoncia invisible, si acaso lo haremos en el tiempo, porque lo que vemos es que al descomprimir esos incisivos, realmente las fuerzas de la lengua van a tener capacidad de poder ubicarlas en otro nuevo pasillo de tomes. Esto es bastante de ortodoncia. Y lo que nos encontramos también es que únicamente en el sector, en arcada superior, únicamente deberemos de realizar con una finalidad puramente estética las 4 carillas de los incisivos y el caso mejora muchísimo únicamente con este aumento de la dimensión vertical. Bueno, y como os decía antes, no solo todo parte de un encerado que hemos hecho directamente en 3 dimensiones, con unas librerías que ya nos guardan las proporciones entre los dientes, pero es que esto también lo podemos hacer, aquí pone CEREC, pero en este caso lo hemos diseñado con InLab, porque InLab nos permite asentar la capa e imprimir directamente todo nuestro encerado. Aquí veis cómo transparentamos nuestra propuesta de restauración y cómo la superponemos sobre los dientes desgastados de la paciente, cómo obtenemos esos modelos articulados, impresos en resina, y de aquí es de donde nosotros vamos a sacar y vamos a obtener nuestras llaves de silicona para poder trasladar a la boca de la paciente este encerado mediante un mock-up. Bueno, esto se hace como hacéis todos en la consulta, todos los días, pero en lugar de hacerlo desde un encerado que hemos encargado, sino es desde un encerado que hemos realizado nosotros mismos y que además hemos obtenido de una manera rápida y económica. Por tanto, vamos a poder realizar muchos más encerados diagnósticos y vamos a tener una mayor aceptación de tratamientos por parte de nuestros pacientes. Siempre, como digo, mirad a los ojos de los pacientes, a ver si lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien por su mirada. Bueno, pues este es otro caso similar en el que obtenemos nuestro encerado de manera directa, nuestro encerado en 3D, lo imprimimos, y es un caso de una hipoplasia del maxilar y una prominente mandibular. Hacemos una ortodoncia y hay unas agenesias
y ausencias en la arcada superior. Hacemos esa ortodoncia preprotésica para preparar a nuestro paciente para la restauración de la arcada superior únicamente. Aquí veis los detalles del caso, veis esos diastemas, ese diastema gigante interincisivo, ¿de acuerdo? Bueno, veis el resultado. Decidimos dejar el diente 1,3 como en función de 1,4. Cerramos el espacio, ese diastema central, pero no lo cerramos totalmente, ya que vamos a realizar una restauración protésica. Dejamos nuestros dientes borde a borde porque vamos a tener un aumento de la dimensión vertical que sabemos que va a posterior rotar nuestra mandíbula y por tanto va a generar un espacio para poder descruzar, como estamos comprobando en el mockup, y poder tener una guía anterior eficiente, no únicamente un camuflaje de la clase 3 esquelética, sino que además vamos a poder obtener algo que realmente va a ser funcional. Todo viene de que hemos realizado este encerado diagnóstico, una vez tenemos los dientes en esa posición obtenida tras la ortodoncia preprotésica. Y como vemos, cuando colocamos, a mí me gusta mucho trabajar por sextantes, ¿de acuerdo? Y dejamos 2 sextantes del mockup en boca y automáticamente lo que estamos observando es que el espacio oclusal de ese tercer sextante ya lo hemos obtenido, por lo tanto el desgaste oclusal va a ser mínimo y realmente únicamente vamos a tener que hacer una ligera preparación a nivel vestibular para nuestras restauraciones una vez más en EMAX. ¿Por qué? Porque hay ausencias y debemos de realizar alguna restauración con póntico. Estamos utilizando también en este caso la impresión 3D, como veis, para el ajuste de todas estas restauraciones. El ajuste interproximal. Este es el resultado final del caso. Como veis, foto en sonrisa, foto intraoral. Y aquí vemos el antes y el después, de dónde partíamos, una situación bastante desfavorable y cómo una vez más el aumento de dimensión vertical lo que estamos apreciando es que nos hace mostrar menos arcada inferior, más arcada superior y cómo la relación entre las arcadas ha mejorado notablemente y bueno, pues soy bastante constante, por no decir pesado con esto, pero hay que mirar a los ojos de los pacientes y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este es el escaneado que realizamos de las 2 arcadas para confeccionar unas férulas de relajación también digitales, fresadas. Y este es otro caso, que este también, en este caso, el anterior lo obtuvimos también con NILAB, este lo obtenemos con MESMIXER. Fijaros los desgastes tan brutales que tenemos de la guía anterior, como una vez más tenemos un colapso, como una vez más vamos a hacer un caso que también no es puramente estético, sino que también es funcional. Fijaros también en los torus vestibulares de una paciente que, por si había alguna duda de si apretaba, ahí tenemos esas excrescencias óseas y obtenemos de ese encerado en 3D, de ese encerado virtual, como obtenemos nuestro modelo en 3D, del cual vamos a obtener un mockup que nos va a dirigir para la realización de esta sonrisa en un día. Y realmente, bueno, pues lo que hicimos fue pues, toda una visita, toda esta arcada superior. Fijaros, si queréis, en la gran aceptación que tiene la encía, como por nuestras restauraciones de CEDEC, no solo por el material, sino también por los ajustes, y cómo hemos pretendido también texturizar y utilizar sustratos, cementos que nos permiten darle un cierto cromatismo a unas restauraciones monolíticas para que se integren mejor, para pasar de una situación en la que, una vez más, mirada a los ojos de la paciente, como esa típica foto inicial en la que le pedimos que nos sonría y prácticamente nos gruñe, prácticamente es gente que ya no sonríe, que están acostumbrados a esconder su sonrisa y como incluso en los ojos parece que tampoco saben sonreír. Pasamos a esta otra situación en la que la paciente, pues como podéis apreciar, ha cambiado incluso de peinado y la expresión de los ojos es mucho más, pues digamos, agradable, armoniosa y demás. Bueno, pues incluso hay más maneras de ir obteniendo nuestros encerados. Podemos obtenerlos de manera directa gracias a las librerías que
que disponemos en nuestros softwares, pues tenemos la opción de obtener estos skins texturizados, fresados, a través de bloques de CAD-Temp Multi, que es un material que a mí me encanta porque no es únicamente un PMMA, sino que es un composite. Y aquí veis como incluso no le hemos retirado los hitos, los sprues, a estos skins y los probamos directamente en la boca de la paciente. Bueno, pues como decía, antes de meternos un poquito más, las librerías, a mí me encanta en esta fase mostrarle al paciente las diferentes opciones de que disponemos para realizar sus dientes e involucrarlo en la toma de decisiones para evitar que haya cualquier tipo de sorpresa también al final del tratamiento. Pero bueno, con esto también se minimiza si realizamos este tipo de skins para que el paciente pues, vaya percibiendo un poco qué es lo que vamos a obtener. Porque como sabemos que gracias a la tecnología somos predecibles, esto es una ventaja que debemos de poner en valor y debemos de hacer participar al paciente de todo esto, ¿no? Fijaros en el desgaste de los bordes incisales, de los incisivos centrales superiores. Fijaros en las restauraciones deficientes e incluso filtradas, como en el diente 1-1. Fijaros en lo triangulares que son también ambos incisivos y cómo vamos a intentar todo esto cambiarlo en una única visita. De hecho, este fue un caso de demostración que hicimos en directo durante un curso aquí en la consulta. Y bueno, una vez más, aquí tenéis el punto de partida. En detalle. Fijaros que el diente 2-1, aunque está mejor integrada la restauración mesial, no deja de ser una restauración que aborda gran parte de dicho diente. Y empezamos a jugar con el diseño de sonrisa, que es una herramienta fantástica, que también domina a la perfección, bueno, y que me intento inspirar en cómo la domina mi maestro Andrés Poudich. Y bueno, vamos intercambiando diferentes formas que nos aporta la librería. Finalmente, la paciente, la forma que eligió fue esta, que creo que es un diente de Merz. Aquí esto ya es en la fase de diseño, no es en la fase de morfología, sino que ya es en la fase de edición del diseño. Y cómo se corresponde lo que hemos diseñado con lo que hemos obtenido. Fijaros también en la transparencia tan grande que tenemos debido a la giroversión distal del diente 1-1, lo que obtenemos en ese skin prácticamente perforado. Ahí lo veis en detalle. Fijaros en el ángulo inciso distal del diente 1-1 y cómo hay una correspondencia entre lo que hemos diseñado con lo que hemos fresado. Esta es la imagen que habéis visto antes. Esto es lo que todavía el diente sin tocar, todavía no hemos tallado absolutamente nada, pero ya sabemos hasta dónde podemos llegar en este caso. Bueno, hacemos una preparación, dejando unos buenos, eliminamos las restauraciones, dejamos el espacio incisal suficiente para que haya una transparencia lo más natural posible del fondo de boca y dejamos cuanto más esmalte periférico mejor y modificamos las anatomías tan triangulares de sus incisivos centrales y cómo intentamos obtener, ya no queremos realizar una texturización a posteriori del tallado, sino que pretendemos es obtener ventaja de esas librerías y de esa texturización que ya nos ofrece CEREC. ¿Realmente los dientes de la paciente están más texturizados que esos incisivos centrales? Pues como veis no, ya es un diente maduro, ya es un diente de una persona de 40 años que ya ha tenido un cierto desgaste también por la abrasión que se produce durante el cepillado mismo, ¿de acuerdo? Y entonces la secuencia del caso con la relación completa de la cara sería esta. Este sería el antes, el skin, el antes, la propuesta que nos hace y el skin, digamos, la situación de partida, la situación con el skin y cómo el resultado obtenido se corresponde perfectamente con lo que le hemos venido mostrando a la paciente y ella ha venido participando de esa toma de decisiones. Bueno, pues aquí lo tenemos. En la foto de la izquierda, que hay más luz, no se aprecia tanto la texturización.
pero fijaros en la foto de la derecha como realmente Cerec en modo carilla, con la fresa de 12 en vez de la 12S del motor izquierdo, lo que nos permite es texturizar de esta manera, y lo único que debemos hacer es pulir nuestra restauración una vez la tenemos adherida en la boca de la paciente. Bueno, pues esto es lo que nos promete Cerec, ¿no? Odontología en una sola visita. Y si lo queremos hacer todo en una visita, este es el siguiente paso que debemos de dar, y es intentar desprendernos de todo lo que hemos estado viendo hasta este momento, intentar, en los casos que así lo permiten, sacar partido de todos nuestros conocimientos de estética y de ser quienes enteramos y de ser quienes restauramos, para poder hacerlo todo directamente sin necesidad de más estudio previo. Pues sería como en este caso de aquí, que lo que hemos hecho ha sido, no hemos modificado de dimensión vertical, lo que hemos hecho ha sido modificar unas restauraciones que eran deficientes en cuanto a ajuste, en cuanto a color, ¿de acuerdo? Y en cuanto, yo me atrevería a decir casi que en cuanto a material, y las hemos pasado a un material como el Celtra Duo, que se integra perfectamente y que tampoco es multicromático, pero que si hacemos un manejo de la textura y del sustrato en cuanto al cemento y demás, podemos hacer que se integre bastante bien en el entorno del paciente. Estas son imágenes con el microscopio. Lo que os muestro aquí es cómo a mí me gusta empezar por el sector anterior, que al final es del que vamos a ser esclavos, y es el que también nos pilla en un momento más fresco de lo que es la restauración que hacemos total en una única visita, ¿de acuerdo? Retiramos en un primer momento tanto el incisivo central como el incisivo lateral del primer cuadrante, y tomamos en una relación interarcada, aprovechándonos del mantenimiento de la guía anterior y de la dimensión vertical, de la guía anterior por los incisivos contralaterales y de la dimensión vertical por los posteriores. Una vez tenemos esa primera restauración, preparamos los otros incisivos y seguimos avanzando con los posteriores. Primero los de un lado, después los del otro, para terminar de esta manera. O, como en este último caso, que os voy a mostrar, este caso de este paciente, que lo que vemos es una restauración ceramometálica deficiente, que se ha fracturado, que no hay una dimensión vertical adecuada, como se puede apreciar por las boqueras, por las comisuras labiales del paciente. Lo que estamos viendo también es cómo hay una excesiva sobremordida, y todo a pesar de tener una relación, el incisivo ancho-largo, bastante deficiente. Aquí lo que podemos ver son los grandes desgastes que nos ha provocado también la restauración ceramometálica. Esa feldespática daña muchísimo la arcada antagonista. Y lo que vamos a tener que hacer es, para poder obtener las relaciones adecuadas de esos incisivos centrales, que como veis en la imagen inferior, a pesar de no disponer de esas dimensiones adecuadas, había una sobremordida excesiva, lo cual nos exige un gran aumento de dimensión vertical y nos exige también corregir la curva de Stee invertida de la arcada inferior. Y ello lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a realizar un diseño de toda la arcada superior. A mí no me gusta hacerlo todo en un tramo, pero el paciente me lo pidió y lo hicimos así. Lo que hicimos fue exportarlo en DXD para poder fresarlo en MCX5, importándolo en Indal, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos también fue una serie de tabletops sin ningún tipo de desgaste, ¿de acuerdo? A expensas de que en un futuro el paciente también se realice el sector anterior-inferior. Bueno, esto es lo que obtenemos. Y así es como terminamos.
todo ello ya en una única visita. Aquí todavía no le hemos adherido los tabletops inferiores, pero ya se observa el cambio tan radical. Permitidme que antes de terminar os recomiende bueno, que vamos a realizar el Congreso de la Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas Tecnologías en Valencia en 2021 y sería mucho pediros que acudierais de manera presencial, aunque si queréis hacerlo en Valencia hay multitud de atractivos turísticos y gastronómicos que seguro que estarían bueno, a la altura de las expectativas, pero la novedad es que lo vamos a hacer también en streaming y lo vamos a poder hacer digital, la inscripción va a poder ser online y seguramente va a ser online para que lo podáis ver a vuestro ritmo durante un mes y vamos a tener ponentes digitales de referencia nacional e internacional, así que os seguiremos informando al respecto, por si os interesa. Yo además decir que bueno, que este es el día a día en el que ejerzo y bueno, me cambió bastante la manera de trabajar desde que empezamos a incorporar tecnología y esto como mucho más ergonómico, mucho más relajado, el tipo de paciente es diferente y demás. Y como os había prometido, la manera de cerrar bueno, pues esta charla, esta compartición de lo que hacemos todos los días, pues es con José Miguel, que no os he comentado antes, que había estado tratado también con quimioterapia y por eso también se había abandonado en cierta manera. Viene arrastrado por su mujer y pues el típico que cuando le dices que sonría lo que hace es gruñirte, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho antes, toda la tecnología que utilizamos tiene que estar al servicio de personas como José Miguel para poder ofrecerles unos provisionales que da igual si son impresos, da igual en qué resina, si es la resina de Dentax, en color A2 o si están impresos en una impresora SLA o DLP. Aquí lo que nos interesa es que lo que nosotros hacemos, que además está diseñado en eLab también, en este caso, lo que interesa es que todos estos medios que tanto nos atañen a los dentistas, de los pacientes lo que nos interesa es ver ese cambio en la expresión. Y ya no únicamente en este caso en los ojos, sino que vemos una manera, cómo ha habido un cambio también en la manera de vestir, incluso en el pelo se nos ha empezado a poner algo José Miguel y el mensaje último que quiero trasladar es que si nos formamos y si incorporamos toda esta tecnología es porque creemos firmemente que la tecnología necesita de un lado humano y ese lado humano somos nosotros, siempre vamos a estar ahí para poder aunar lo mejor de los dos mundos, una tecnología que nos posibilita esa eficiencia predecible y un toque humano que no nos haga olvidar nunca que nos debemos a nuestros pacientes y que es el fin por el que trabajamos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. No sé cómo he ido de tiempo, no sé si me he comportado. Espero que sí, porque creo que lo tenía cronometrado, pero ahí quedo atento a vuestras dudas, inquietudes y demás. Wow, ¿qué quieres que diga, Rafael? Excelente, excelente la presentación, muy tecnológica, excelente ver la orientación hacia los pacientes, excelente ver lo que mencionaste al principio, el tema de ser muy eficiente, con trabajo muy predecible, realmente una maravilla. Daniel, ¿qué piensan ustedes? Para mí, excelente. Excelente, excelente. Rafa, tú eres increíble, querido amigo. Siempre. Daniela, muchísimas gracias. Tú también, como se nota que eres mi amiga y da gusto tener amigas como tú, de verdad. Marcelo, muy amables todos por vuestras palabras. Muy bien, Rafa. Felicitaciones. Perdón, Daniel, tú estás diciendo No, sí, la verdad es que muchas gracias por tu charla. La verdad es que son casos que se ve que están muy bien resueltos. Con el uso del flujo digital, como ya lo hemos mostrado bien. Así que, no, nada, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Sin duda que Rafa, muy bueno todo.
Sí. No, estaba diciendo que en realidad que los casos clínicos que mostraste de una complejidad, tocaste el tema humano también, toda la tecnología, todas las variables, las variantes para poder llegar a una resolución. Mencionaste muchas veces el tema de mirar a los pacientes a los ojos, ¿no? El tema me cala muy hondo, es como cuando la gente realmente manifiesta la tranquilidad, la certeza, que realmente se va con un cambio de vida, que es un cambio totalmente más allá de lo estético y funcional, es un cambio completo de vida. Así que, excelente. Lo otro que también rescaté mucho que mencionaste, el trabajo en equipo, ¿no? El tema de trabajar con profesionales del laboratorio en forma conjunta y que tantas veces escuchamos a veces que la relación no es tan buena como quisiera. Tú lo mencionaste como algo interesantísimo de que siempre se tiene que cumplir en pro de lo que es finalmente lo que andamos buscando y que es el paciente y el uso de la tecnología. Voy a aprovechar de mirar. ¿Alguien está con eco por ahí? Hola. Sí. Hay unas preguntas con respecto a la talladora y a la impresora, Rafa. Sí, sí. La primera pregunta dice de un participante anónimo, si puede hablar un poco de la impresora que está usando. Vi que mostraste un par de fotos, pero si puedes contarnos un poco algo del tema de la impresora. Bueno, yo voy a tiro seguro, ¿no? Yo utilizo Formlabs y Moonray y tengo, en función de lo que quiero imprimir, puedo utilizar una que es de tecnología TLP, que es más parecida, o sea, imprime toda la capa a la vez. Y digamos que la otra es una impresora SLA, de estereolitografía, que lo que hace es que va dibujando con un láser todos los píxeles de cada una de las capas. Por tanto, digamos que es más lenta, pero digamos que cada una de las dos tiene sus ventajas. En este caso, decantarme por alguna me costaría bastante, pero yo son las dos que utilizo y estoy encantado con ellas. ¿Cuándo usas una y otra, Rafa? Bueno, pues mira, un ejemplo muy claro es que todavía creo que Formlabs empieza a sacar ahora resinas para provisionales que se acercan más a las expectativas que tenemos como profesionales. Sí. Pero yo todavía no he tenido ocasión de probarlas, creo que todavía están en Estados Unidos, corregidme si me equivoco, si vosotros ya disponéis de ellas, pero en Europa todavía no tenemos estas resinas de Formlabs para provisionales, digamos, más estéticas que lo que venían ofreciéndonos hasta ahora. Y en cambio, para tecnología de LP, pues hay toda una gama de materiales y hay resinas muy avanzadas como esta de Detax que estaba nombrando, que realmente nos dan una estética y un pulido y unos colores de la escala Vita que son fantásticos. A mí me gustan mucho, vamos. Sí. Perdona, Marcelo, una pregunta que quiero hacer énfasis, que preguntan acá si tus restauraciones las tallas en CEREC, porque el espectador que es anónimo dice que él entiende que en CEREC no puede hacer más de 4 dientes. Si pudieses tú aclarar esa cosa, eso que dice, por favor. Bueno, enseñé un caso que no tallé con CEREC, con MCX5, que fue el del final del vídeo, porque el paciente me lo pidió en un único tramo, pero sí lo diseñé en CEREC. Lo diseñé en CEREC y lo mandé al laboratorio para que me lo importaran en InLab y me lo expresaran en MCX5. Fue una petición expresa del paciente, pero por lo demás, todos los tallados los realicé con MCXL, porque eran casos de... A mí me gusta mucho sectorizar y son casi todo unitarias, o cuando hay ausencias o por aspectos periodontales así se obliga, bueno, entonces es cuando realizamos las priorizaciones correspondientes. Perfecto. Solamente como para redondear esa respuesta, contarle a la gente que cuando uno tiene o dispone de fresadoras CEREC, puedes ocupar fresadoras de laboratorio, como sería una fresadora de 5 ejes que fresa bloques y discos, fresa hasta 6 bloques o discos de trabajo. Y cuando trabajamos con impresoras chairside, dependiendo si es MC, MSX o MSXL, va a tener prestaciones distintas, ya sea de bloques pequeños de 14 milímetros o hasta bloques de 80, que puede ser una M-arcada completa, ¿sí? Entonces, para el espectador que estaba con dudas, el CEREC tú puedes trabajar según el tamaño del bloque, y según el tamaño del bloque puedes hacer de un diente hasta 4 o 5 dientes por bloque. Bueno, y yo quiero redundar una vez más en eso y decir que todos mis casos han sido con MCXL, menos el del final, que ha sido el único de arcada completa, que es el que
no he fresado yo en la consulta, pero sí he diseñado en la consulta, que es una opción también muy interesante. Si tú estás muy seguro de tu diseño, eso es una novedad relativamente reciente, el poder diseñarlo tú y que te lo ofrecen en el laboratorio. Rafa, Daniela. cierra su compartimiento de pantalla de Skype. Sí. Rafa, una pregunta. ¿Tú viste casos con Celtra Duo, casos con Feldespato? ¿Cuáles son tus materiales como favoritos? ¿Sí? ¿Cuál es tu material como principal y luego cuál es el que más usas? ¿Sí? A ver, yo no me casé como Andrés y yo soy bastante, digamos, prolífico, ecléctico y fiel a los materiales. No lo sé, depende de muchísimas cosas. Me gustan, vamos a ver, si tengo que resumir yo los cursos, lo que digo es para el sector anterior feldespática, para el sector posterior ENAMIC, para restauraciones múltiples EMAX, y con eso simplifico mucho, ¿de acuerdo? Pero luego depende del caso también, ¿no? Y muchas veces de la previsión que he tenido, de los bloques que hay. Al final se trata de que sepas manejar todos los materiales y puedas adaptar el caso a lo que te da cada uno de ellos también, ¿no? Debes conocerlos todos en profundidad. No debes de ceñirte únicamente a un material, a no ser que haya casos excepcionales, ¿no? Como Andrés, que todo lo maneja con feldespática. Yo sí que recomiendo la feldespática multicapa, ¿no? Que te da una apariencia de naturalidad mayor, a no ser que tengas que igualar un central a otro, que a lo mejor es posible que ahí lo puedas igualar mejor con una base monocromática que luego vayas a funcionar. Que otra ventaja que tenemos sobre el laboratorio es que nosotros podemos ubicar los stains en la misma boca del paciente, extraerlo, llevarlo al horno, fijarlo y llevarlo de vuelta. Entonces, bueno, pues todas esas cosas debemos de saber jugarlas. Perfecto, excelente. Una pregunta. Tenemos de Felipe Mazardo de Chile, dice simplemente crack, no dijo nada más. Tomémoslo como una felicitación de Felipe. Tenemos una pregunta de María Cid, dice, hola, felicitaciones por su conferencia. En el CEREC, ¿qué tiempo se toma para una rehabilitación completa? O sea, ¿cuántas citas se llevaría y qué haría en cada cita? Bueno, realmente lo que hemos ido caminando durante la presentación es a terminar realizándolo todo en una única visita. Al principio, si te sientes más seguro, tomas una primera visita de planificación para tener siempre tu plan B, tu mock-up por si tienes que provisionalizar porque todo no está saliendo como tú querías, o simplemente como orientación para llevar a cabo el caso hasta el final, ¿de acuerdo? Pero una vez que eso lo tienes bastante controlado, de lo que se trata es de llegar a hacerlo todo en una única visita, ¿no? Que es algo como, sigue siendo muy inspiracional, asiente el chino, porque realmente es en quien todo esto se inspira, pero realmente es lo más difícil que hay. Esto es saltar sin red, si lo haces en una única visita. Por eso digo... En un primer momento es conveniente tener una primera visita de toma de registros, estudio del caso, hazlo como quieras, haces un diseño de sonrisa en 2D, en 3D, lo imprimes, ¿no? Lo mandas al laboratorio, lo haces tú, lo que sea, pero tener algo donde agarrarte por si en la visita de ejecución no va todo como tú pretendías. Digamos que me gusta hablar de que hacer una sonrisa en un día con CEREC es como llegar a ser cinturón negro de CEREC. Luego hay danes, ¿no? Hay hasta 10º dan, ¿vale? Pero digamos que alcanzas como un grado importante. Antes de eso tienes que ser blanco, amarillo, naranja, verde, azul y marrón. Tienes que saber hacer posteriores, tienes que saber hacer individuales, tienes que llevar todo... Yo llevo 8 años en esto. El primer día no empecé haciendo rehabilitaciones completas con CEREC en una sola visita, ni muchísimo menos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de David Vera de Perú, dice que recibe mucho esto de sus clientes. Dice, ¿en qué caso me convendría fresar o imprimir una guía quirúrgica? Digamos que
que las ventajas de la impresión, aparte de que el acceso para guías quirúrgicas es mucho más económico, si yo solo hago guías quirúrgicas, no tiene todo el sentido que adquiera una fresadora solo para guías quirúrgicas. Luego, además por ejemplo, el fresado de pines laterales, todas las fresadoras tampoco lo hacen, a pesar de tener un quinto eje, necesitarían, todas no son capaces de realizarlas. En cambio, con cualquier impresora 3D eso lo puedes realizar. Y luego la economía de los materiales, ¿no? Me ocurre lo mismo que con los materiales de restauración. El problema de la impresión 3D es que hay muchas más fuentes de error que debes de controlar en cada uno de los pasos. Tú, cuando ya tienes un material finalizado en un parque tecnológico de Alemania, que te lo mandan a la consulta y ya está tratado, ya está procesado, y realmente lo único que tienes es que quitar lo que sobra en una fresadora. Eso es muy sencillo, eso es muy controlable, eso es muy, muy predecible. Cuando tienes que imprimir, tienes que ya colocarlo en la pantalla final de la impresión de una determinada manera, con los soportes de una determinada manera, saber cuál es la contracción final del material que va a ocurrir, que tienes que tener en consideración y que tienes que controlar de una determinada manera. O sea, todos esos son posibles fuentes de error. Es como más avanzado, tienes que controlar más cosas durante la impresión 3D que durante el fresado. Perfecto, muy bien, muy claro. Andrés, ¿alguna pregunta? No vi ninguna otra pregunta ahí pendiente. Sí, hay una pregunta de Carlos Cáceres que dice, Ahí está. te agradece la presentación y dice una consulta. ¿No tiene problemas al fresar coronas que van sobre variaciones BOPT? ¿Qué precauciones toma en esos casos donde la terminación es en filo de cuchillo? Y muchas gracias, te dice Carlos Cáceres. Bueno, pues gracias por la pregunta y es muy pertinente, pero es como un cambio de concepto, ¿no? Para empezar, no es un filo de cuchillo. Hay bastante confusión al respecto, cómo se termina a nivel subgingival, y se puede terminar al final, terminas de entender la técnica BOPT cuando acudes a otros referentes, no únicamente al profesor Loy, acudes también a las fuentes de manejo de perfil crítico y subcrítico, y lo que ves es que realmente la importancia de terminar cerrando a ese filo de cuchillo, eso no es la técnica del profesor Loy. La técnica del profesor Loy de lo que habla es de un empuje horizontal, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes hacer los grados que quieras, puedes hacer 90 grados al diente, puedes hacer 30, puedes hacer 45. En un primer momento interesa hacer 90 grados para contener la encía, y luego, si queremos ir cubriendo una recesión o ir nivelando los márgenes, como he estado mostrando en los casos del BOPT con CEREC, lo que tienes que hacer es ir biselando esa terminación, pero nunca, no hacia dentro del surco, sino, digamos, a la parte exterior de la restauración. Perfecto, excelente. Daniela, Dani, ¿tenemos más preguntas? Dr. Rafa Vila tiene un gran diferencial, porque trabaja con implantes, trabaja con prótesis, pero es ortodoncista también, y mucho me gusta eso. Excelente. Yo humildemente, ortodoncista eres tú, yo hago ortodoncia y hago algo de ortodoncia, y ser ortodoncista es algo muy serio. Yo no soy ortodoncista, pero sí que puedo hacerme mi ortodoncia preprotésica, y estoy contento de eso, porque la comunicación es la mejor, y porque si algo va mal, solo tengo que ir al espejo y decir que lo has hecho muy mal. Excelente. Desde Argentina, Mariano Chac te dice muy buena conferencia, lo felicito, doctor. Una felicitación. Gracias. Muy bien, amigos, parece que estamos dando términos. Si no hay más preguntas, solamente poder agradecer a Rafael nuevamente su brillante presentación. Obviamente que ya es tarde para él en España, pero muy agradable saber que podemos compartir. Ya tendremos oportunidad de tenerlo nuevamente en vivo en algún país de Latinoamérica. Y de paso, recordarles a todos que tenemos una conferencia el día 30 de julio a las 20 horas, no sé si se está visualizando, con la doctora Renata Nobili, que nos dirá cómo los conceptos de color y los sistemas digitales pueden hacer que su negocio sea más eficiente. Hay una pregunta más que apareció antes. Dale, perdón, ¿sí? perdón.
Antes que nos Rafa, vayamos. pregunta Silvia Plufker, pregunta, ¿para tallar provisionales se puede hacer con MSXL? ¿Y qué fresas son las que usan? El tallado de provisionales es un caballo de batalla y realmente se recomienda hacerlo con fresas de tungsteno, pero hay que tener, bueno, nos ha proveído últimamente de una nueva rejilla, la Densplesirona, porque el problema que teníamos era la obstrucción de los conductos por la viruta que se genera. Entonces, digamos que el tallado de provisionales, si se puede realizar en una MCX5, bueno, pues casi mejor. Si no queda otra, yo tallo mucho provisional, pero hay que tener un buen mantenimiento de la máquina también, hay que tener cuidado con eso. Sí, solamente para cerrar esa pregunta, Silvia, tú puedes fresar el PMMA, que es el temporal, tanto en húmedo como en seco. Si usas el húmedo, trabajas con las fresas de circonio, la RZ25 y la Finisher 10. Si trabajas en seco, con la Stepburr 20 y la Civil Pointed Burr 20, que son las fresas largas de diamante. ¿Sí? Pero tienden a embotarse también Sí. las de diamante. El problema, de hecho, es el motivo por el que Densplesirona nos aportó las de tungsteno también, porque teníamos ese Así problema es. de embotamiento, ¿no?, de las fresas. Pero son Daniel, las que... Sí. Daniel, yo pienso que el fresado con Stepburr 20, Cylinder Pointed 20, es húmedo, no es seco. Perdón, húmedo, sí. Sí. No existe fresado tallado seco sí, perdón. en profesionales. Sí, ambas húmedos, sí. Perdón. Sí, por supuesto. Incluso en MCX5 es húmedo el fresado. También, sí. De PMMA, quiero decir. Excelente. Marcelo, Adelante, dime, Dani. el tema de doctora Renata Nobile es otro. Como las herramientas de diagnóstico y planificación digital pueden hacer que su negocio sea más eficiente. Doctora Renata Nobile es radióloga, ¿sí? Perfecto, tenemos que corregir la publicación que me enviaron, ¿eh? Gracias gracias Dani, me salvaste. Juntos, amigos. Iba súper bien y ya el pisco sour me iba a salir amargo. Muchas gracias. Obrigado, ¿eh? Qué envidia de pisco, por favor. Muy bien, ya tendrás oportunidad de disfrutar.